A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a este espacio de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos. Ustedes nos miran en 29 y 29.1 en la provincia de Pichincha, además 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, pero nos pueden ver también desde cualquier parte del Ecuador o del mundo por Facebook. En Facebook Live estamos como Telesucesos Quito y también en nuestra página web www.telesucesos.net. El día de hoy tenemos la presencia del economista Jorge Aníbal Palacios Bernal, economista graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especializado en economía agraria, en finanzas, en economía de la defensa, se ha especializado en mercados financieros internacionales en Orlando, Florida. Es decir, tiene una hoja de vida importante, ha sido consultor, ha sido asesor de varias instituciones públicas y privadas y desarrolla su vida prácticamente de manera profesional en este momento, independiente, y no está ligado a ningún movimiento, digamos, político al momento, lo que le permite indudablemente llegar de una manera más clara y más diáfana acerca de los temas económicos. ¿Cómo está, economista? Bienvenido. Muy buenos días, arquitecto. Un saludo a la teleaudiencia y a todos los interlocutores que vamos a realizar este tipo de análisis que es importante en la época que estamos. El país vivió unos momentos duros por aproximadamente 11-12 días, luego de haberse en cadena nacional planteado un grupo de reformas económicas, ¿no?, de medidas económicas, otras laborales y otras tributarias, las laborales y las tributarias, reformas que tienen que ir a la Asamblea para su aprobación, pero dentro de las medidas económicas estaba, y lo que seguramente dio el estallido, fue el retiro del subsidio a los combustibles fósiles, gasolina extra, Ecopaís y el diésel. ¿Cómo analizamos, economista? Porque hablábamos tras cámara y decíamos, el país está quebrado, y eso es lo primero que hay que hacer, sincerar en ese tema, y el gobierno debe decirlo, el país está quebrado y son necesarias estas medidas. Bienvenido. Muchas gracias. Tendríamos que comenzar analizando un tema. Efectivamente, como usted dice, el país se podría analizar que está quebrado, pero pongámosle la palabra como es, el gobierno es el quebrado. El gobierno. El sector privado está sano. Si usted analiza todos los indicadores, la Asociación de Bancos y todos los indicadores nos indican que el sector privado tiene un dinamismo que funciona y no tiene ningún inconveniente. El gobierno, llamémosle de alguna forma, por el tamaño del Estado, es el que se quedó sin recursos. En algún momento, y hay que hablarlo claro, el gobierno anterior creyó que los ingresos era de gastarlos, porque hay que diferenciar el gasto de la inversión. El gobierno anterior gastó, no invirtió. Gastó de tal forma que dejó un gobierno actual inflado. Pero como ya no tenemos los ingresos que tuvimos en la década pasada, para este gobierno se hace imposible cumplir con las obligaciones. ¿Esos ingresos venían de dónde? ¿Del petróleo? Los ingresos que se tuvo en la década pasada, década ganada, como lo llaman los del anterior gobierno. Exacto, el problema viene dado de qué habremos ganado, es la pregunta, ¿verdad? Pero contestando su inquietud, obviamente fue por llamémoslo de alguna forma, el segundo boom petrolero que hubo. Entonces el segundo boom petrolero le dio la opción, llamémoslo como es, mala suerte para el Ecuador, a un gobierno que no tenía que dárselo, un gobierno populista que se dedicó a despilfarrar todos esos ingresos. ¿Ventas anticipadas de recursos, como el petróleo también? Entendamos que estas ventas las tomaban ya cuando el gobierno ya lo tomaba como deuda siquiera, porque cuando eran ingresos se dedicó
ya acuérdese usted que hablaban de las inversiones, ¿ya? Inversión, pongámoslo así, alrededor de 300.000 millones de dólares ingresaron al país en la década pasada, 300.000. Tenemos una deuda externa ahora que bordea los entre 60 y 70.000 millones de dólares porque no se ponen de acuerdo todavía, ¿ya? Estamos hablando de alrededor de 370.000 millones. Toda la obra pública no llega a los 100.000. No queremos decir que se han robado 270.000 millones, porque eso es hasta ilógico decirlo, por una razón. No hay banco en el mundo, por más paraíso fiscal que sea, que pueda esconder esas cantidades. Eso se fue en sobreprecios. Por ahí es llamémoslo de alguna forma, el robo legalizado, en puro sobreprecio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el país? Se acostumbró a tener esos ingresos. La inversión se supone que iba a mejorar la producción, pero lamentablemente cuando llamémosle de alguna forma, el profesional o el ente público o la persona pública que está encargada de tomar decisiones no hizo más que leer libros y no produjo en su vida absolutamente nada, cree que él es el dueño del dinero, cree que él al lanzar el dinero a la economía solita le va a agradecer. Como nunca produjo, él no sabe que primero hay que generar producción para realizar obra de infraestructura. Se hablaba que las hidroeléctricas íbamos a vender electricidad, no hemos vendido nada. No hemos vendido nada porque... Se habló de refinería del Pacífico para producir combustibles, nada, hay un terreno aplanado que ahora incluso sirvió de pista para el aterrizaje de avionetas del narcotráfico. Exactamente, arquitecto. Verán, es difícil entender, ¿no? Primero, digamos algo. ¿Por qué el pueblo ecuatoriano cree que personas como yo, porque no soy el único, que estamos en este lado del discurso, digamos así, nos va a gustar venir a decir algo que sabemos que es impopular, que sabemos que les vamos a caer mal? En cambio, los otros que les dicen que les van a regalar cosas, que les van a dar subsidios, esos son los buenos. Lo que nosotros intentamos hacer es sacar al Ecuador del hueco en el que está. Y la única forma de hacer eso es sincerar la economía. Efectivamente, usted dice, 1.500 millones de dólares gastados en un aplanamiento de tierra. Eso, yo no sé si ustedes escuchaban la lógica de ellos. Primero, ¿qué querían refinar? Este tipo de inversiones deberían ser unas inversiones público-privadas, digámoslo de alguna forma. Para mí deberían ser 100% privadas. Porque al ser 100% privadas son 100% eficientes. Porque hay dinero privado, el que está en riesgo. Entonces al dueño del capital no le gusta perder el dinero. Entonces, funcionario o empleado que no funciona, tiene que salir. Consiguen los mejores empleados que tiene el mundo en el ámbito petrolero. Aquí consiguieron algunos politiquillos por ahí, les pusieron a dirigir, ya se llamaba refinería, la refinería del Pacífico. Tenía un nombre, nadie sabía ni dónde estaba, ni cómo era, pero ya había un nombre. Gente que en su vida habrá visto una gota de petróleo. Gente que en su vida habrá realizado algún acto productivo. Ellos son los que dirigían llamémoslo de alguna forma, un negocio que generó un gasto de 1.500 millones de dólares. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a ver qué mismo está sucediendo. ¿Será cierto aquel discurso de que el petróleo es para todos? ¿Será cierto aquel discurso que las mineras es para todos? Cuando simplemente era a un grupo que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, que le entregaron. Ahí está la diferencia en lo que hablábamos de los ingresos y de lo que realmente se quedó en la economía ecuatoriana. Todos esos sobreprecios. Entonces, a veces yo escuchaba que decían cuáles eran las medidas alternativas. Recuperen lo robado. ¿Cómo se va a recuperar lo robado? Si lo robado está legalmente robado, pues. Está legalmente robado. Legalmente robado, porque si... Con los sobreprecios. Con los sobreprecios. Eso de aplanar un terreno no debe pasar. Puedo equivocarme ya. Pero pongámosle exagerado. 500 millones de dólares a aplanar un terreno. La tercera parte. ¿Dónde están los 1.000 millones? No es que agarraron y le dieron al uno, al otro. Simplemente eso, en aplanar, pongámoslo así, 1 kilómetro cuadrado que costaba, digamos, $1 millón, ellos simplemente lo facturaban en 10. Eso se licúa. Entonces, se licúan, es decir, esa diferencia, ¿a dónde va? O sea, ¿cómo se reparte al gran eso? Empresario, pues al gran empresario que eran ellos mismos.
pero está facturado, está reportado. Lo que pasa es que, más o menos, el ejemplo, un celular que vale $100, usted va a pagar 1.000. Pues lamentablemente hay la factura de 1.000 y ya ¿para qué paga 1.000? Es la pregunta. Y usted pagó. Exactamente. Entonces, No ¿a puede qué pagó el reclamar. Estado? Exactamente. El Estado lo que pagó es sobreprecios. Se puede juzgar negligencia. Llamémosle corrupción. Corrupción. Llamémosle Así es, No así tiene es. otro nombre, llamémosle corrupción. En esa medida, ¿era necesario este paquete económico que presentó el gobierno de medidas, el retiro del subsidio de los combustibles y otras reformas, la baja de aranceles en ciertos productos? ¿Era necesario? Llamémosle, no es que sea necesario, es el único camino. Era obligatorio. Es obligatorio. Verá, para financiar un déficit simplemente hay 3 alternativas. Una, reducir gastos, incrementar ingresos o deuda. No hay más. ¿Ya? Deuda ya no queremos saber nada. Nadie quiere saber nada, pero no nos dejan otra alternativa. ¿Qué más puede hacer el gobierno? Ahora, después de que ya Exacto. el único camino se ha cerrado. El único camino, bajo mi punto de vista, pero yo voy a desarrollar esta idea. Un país, un hogar, pongámosle primero. Un hogar necesita deuda cuando los ingresos de la casa no alcanzan, pues. Pero obviamente no se le va a ocurrir a un padre de familia lanzarse a la deuda para justificar gastos suntuarios o gastos que no son los necesarios para el hogar. Me endeudo en una casa porque necesito. Exactamente. Correcto. ¿Ya? Pero vamos a suponer que nos quedamos sin trabajo, ¿ya? Que no tenemos alternativa. Nos guste o no, tendremos que retroceder. Nos tocará vender esa casa. Porque estamos en época de crisis. No es que quiero vender la casa. No tengo alternativa. Mis hijos tienen que comer. Entonces, ya no hay alternativa. Lo único que podríamos hacer es sincerar la economía. Y la única forma de sincerar la economía es, se podría decir, quitando los subsidios. Los subsidios que en el fondo lo que terminan es haciendo un desbalance en los precios reales de los bienes y servicios de la economía. Pero el real impacto que iba a existir por un retiro de los subsidios no es el que nos dijeron. Y esto les vuelvo a decir, no es que a mí me guste que me suban la gasolina. No es que a su vecino, el que tiene un carro, le gusta que le suban. No es el que tiene en cambio 10 carros, tampoco no le gusta. No hay alternativa. No existe alternativa. Ustedes en su hogar le darán $1 a su hijo cuando existe. Cuando ya no tienen el dólar, pues simplemente le retiran ese dólar. Pero ¿qué tal si su hijo agarra y les da una pedrada en la cabeza para que le sigan dando? Se volvió un derecho y una obligación que el hijo está exigiendo. Eso es lo que pasó. Pero están exigiendo algo que era, llamémoslo de alguna forma, una generosidad de alguien o del Estado en este momento cuando existía. Y el papá en este caso dijo, bueno hijo, dialoguemos. Cuando hay el tiempo de dialogar, se dialoga. Cuando ya no hay tiempo, lamentablemente hay que tomar decisiones. En toda organización socialmente aceptada, llamémoslo de alguna forma, hay una estructura jerárquica, nos guste o no. Ya. Así funciona la jerarquía. Ponemos a las autoridades a que tomen decisiones. Cuando hay tiempo de consensuar algo en la casa, vamos a decidir que tenemos un vehículo, queremos mejorar el vehículo, nos reunimos y llegamos a un acuerdo, que no este auto, que sí que camioneta, que lo que sea. Llegamos a un acuerdo, ¿ya? Consensuamos, porque hay tiempo de consensuar, hay recursos para consensuar, ¿ya? Tal vez uno de la familia quiere endeudarse más en un mejor carro, tal vez otro sea más mesurado y diga, no, ¿para qué vamos a endeudarnos tanto? Pero se llega a un consenso. Pero vamos a suponer, nuevamente el ejemplo, el papá se queda sin trabajo, le toca hacerse taxista, informal, no le queda alternativa. No se va a poner a preguntar a los hijos, oigan, ¿qué carro me compro para hacerme Uber? No, tiene que hacerlo a la fuerza de las necesidades del hogar. Entonces, con lo poco que tiene, con la deuda que va a sacar, no va a sacar la deuda para irse a bailar, pues. No va a sacar la deuda para ir a hacer fiesta. Está sacando una deuda, está llamémoslo, disminuyendo la calidad de vida de la familia, pero por tener lo básico, porque ya no hay alternativa.
y simplemente toma decisiones, porque ya no hay tiempo de consensuar. Yo lo que les puedo advertir es lo siguiente, y nos toca hacerlo. Si no se toman medidas que corrijan todas las distorsiones de la economía, lo que nos espera es algo terrible. Deberían estudiar un poco la historia de Haití. Voy a decirlo de la siguiente manera. La masa monetaria o la oferta monetaria que la llaman, o como quieran llamarlo, lo que pasa es que las personas ocupan, ustedes han de ver unos términos. Unos términos, no entienden nada. Les voy a decir, todo el dinero que se mueve en el Ecuador son alrededor de 54 mil millones de dólares. De eso, el déficit es 1.500 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, porque ese fue uno de los argumentos, ¿no? Y decían, no es ni el 0.2 que están equivocados porque es el 2%. ¿Ya? Al ser el 2%, dicen no afecta, lo cual parecería súper inteligente. Del que les asesoraba por atrás a los señores del diálogo. Pero lo que no les dicen es que ese 0.2% le afecta al que toma decisiones. O sea, el gobierno. El gobierno es el quebrado, no nosotros, no el sector privado. Pero si quiebra el gobierno, afecta a esos otros 50 mil millones que están por acá. O sea, ese 2% está prácticamente en el Estado. No, es el déficit. Sí, es el déficit. Entonces, por no dejar corregir eso, van a afectar toda la masa monetaria. Ahora ya escucho, y eso es preocupante, porque los grandes analistas, de lado y lado, ¿no? Ya hablan de los patacones. Muchos de los que me están viendo no deben saber ni lo que es el patacón. También se los voy a explicar porque la gente debe saber. El patacón era un documento que se inventó en Argentina en el tiempo de la convertibilidad, que era una paridad fija de $1 por $1. Como ese tipo de cambio era rígido, que no se podía hacer, algunos municipios inventaron ciertos niveles de documentos para pagar al empleado público. Le pagaba en patacones, en papeles. Exactamente. Se inventaron monedas, no el Estado, sino las prefecturas. ¿Y esos papeles después cómo los intercambiaban en el mercado? Eran aceptados. ¿Al mismo valor o ya, a pesar de ser rígido, ya? No, exactamente. Luego existió había un descuento pequeño. Pero el grave problema de eso es que destrozaron la convertibilidad. Y ya vemos dónde está Argentina. Porque así comienza. Si el Estado no tiene cómo pagar salarios, porque no tiene ingresos, no lo duden. O sea, 2 más 2 es 4. O sea, la lógica no pide fuerza. Los salarios de ese Estado gigantesco, además de ese aparato burocrático enorme. Sí. Tiene que de alguna forma pagar. Ustedes no quieren pagar la gasolina, pues no paguen, ya. ¿Qué es lo que va a pasar? El Estado algo se inventará. Porque no tiene alternativa. No es que lo quiera hacer, porque no hay alternativa. El Estado va a entrar en una, llamémosle también, suspensión de pagos, cesación de pagos, o como quieran llamarlo. Entramos en un problema de esos. Complicamos toda la economía. La economía sana privada empieza a deteriorarse por un problema fiscal. El problema fiscal que el gobierno actual cometió un error gravísimo. Debió haberlo anunciado apenas cogió el gobierno. Apenas se instaló, debió haber enseñado las cuentas. Porque aquí dicen, 2 años no se ha hecho nada. ¿Y cómo se va a hacer si solo estamos pagando deuda? ¿Cómo se va a hacer si el déficit nunca alcanza? Incluso con un nivel de popularidad que entró cuando se instaló el gobierno, hubiera sido más factible el sincerar y decir, estas son las medidas de hoy en adelante. Porque estamos recibiendo de esta manera. Efectivamente. Pero entendamos que en un inicio era la misma línea, ¿no? Hay que entender una cosa, y es más, yo no sé afecto a este gobierno ni a Lenín Moreno, pero hay que reconocer lo que hizo. Porque si hubiera ganado la oposición, no se hubiera logrado hacer lo que hizo, no se hubiera descubierto lo que hizo. Primero, entonces, acuérdense que para ellos también habrá sido muy difícil separarse, había muchos afectos, habrán querido tapar de la mejor forma posible, pero era tan escandaloso todo, que hay que reconocer lo que hizo Moreno. Economista, ahora usted ¿qué intuye? Porque ya ha cerrado el único camino del que hablábamos hace un momento. ¿Qué intuye usted? ¿Cuáles son las medidas ahora que va a tomar el gobierno? Han mandado recientemente, ayer creo, esta reforma a la Asamblea. O sea, al ser una reforma
que tiene que pasar por todos los procesos legales de, así sea, de carácter debates, urgente, pero sí, es etcétera, carácter, etcétera. asiento por la Así es, ley, así asiento es. por la ley. Son recursos que a lo mejor este año no se va a ver. Y esos recursos no es ni más o menos el quitar los subsidios iba a tener unos ingresos de alrededor de unos 1.500 millones de dólares. De los combustibles fósiles ya no se ha hablado nada. No, porque eso lo quieren hacer por decreto seguramente, porque ese tiene potestad del Lo más gobierno. probable es que el diésel se mantenga en el precio y se quite el subsidio de la gasolina extra. Sí, pero eso no les va a ayudar en nada. Eso les digo, esas medidas, Ujú. o sea, aquí ya dejó de ser técnica económica y pasó a ser política. Entonces lo que va a hacer el gobierno, y yo también lo hiciera, y creo que lo hiciera cualquiera, si ya no me quieren apoyar, ya no puedo hacer absolutamente nada, ¿qué debo hacer? Pateo para adelante. Pateo para adelante el problema. Lo que deben estar intentando hacer ahorita, y que no les va a quedar de otra, es seguirse endeudando. Y les va a tocar salir a lo mejor estos dos, este año y el que viene, con deuda, porque ya saben que medidas así no las pueden tomar. ¿Somos sujetos de crédito todavía para que nos Sí, presten dinero? Sí, es que el problema no es ser sujeto o no de crédito, el problema es que el crédito o la deuda, llamémoslo así, se la tiene que pagar algún rato. Pero aquí hay una cosa, es importante endeudarse entre comillas, porque no comparto yo esa parte, pero vamos a ponernos en la teoría. En la teoría dicen que es bueno endeudarse, ¿ya? Pero cuando es bueno, uno se endeuda es para generar bienes de capital o inversión. Usted no puede endeudarse para gasto. Y si está endeudando para gasto, simplemente, nuevamente eso se va a licuar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? El siguiente mes, el siguiente año, el siguiente lo que sea, seguirnos endeudando. Pero obviamente va a llegar un punto en que no vamos a poder endeudarnos. Porque aquí hablemos de alguna manera didáctica, llamémoslo así. Un crédito. De alguna forma están satanizando el FMI, ¿ya? Pero no es que el FMI nos está viniendo a ofrecer plata, pues. Nosotros estamos necesitando dinero. Nosotros fuimos a la FMI. Exactamente, cuando una persona va a hacer un crédito, ¿acaso que va y le dice las condiciones del que pide el crédito a la institución financiera? La institución financiera tiene ciertos requisitos para dar un crédito. Si usted quiere un crédito de consumo, la tasa de interés es más alta. Y es en función de su historial crediticio. Pero si usted quiere endeudarse para un bien de capital, primero le van a preguntar qué quiere comprar, pues. ¿En qué quiere endeudarse? Muéstreme un flujo de caja, alguna cosa. Para eso venía la evaluación de proyectos. Usted para un crédito productivo presenta, entidad pública o privada, una evaluación de proyectos y cómo se va a ir gastando. Aquí se ponen bravos porque el FMI les dice, miren, para yo poderles prestar dinero tienen que tomar estas medidas, porque estas medidas van a hacer que el crédito que yo les estoy prestando pueda ser recuperado. Y para eso les vamos a dar ciertas facilidades, que es lo normal en cualquier entidad financiera. El que va a pedir el crédito es el que está necesitando, pues. No es que el otro nos está ofreciendo e imponiendo a la fuerza sus condiciones. Es porque no tenemos. Pero ahí viene el problema, que ahí sí se les puede dar entre comillas la razón, pero no porque el uno sea bueno o el otro sea malo. Nuestros gobernantes lo que han hecho es no han utilizado los fondos para desarrollo y crecimiento de la nación o del Ecuador. ¿Se utilizaron en qué? Se utilizan en gasto. En este aparato burocrático, en gasto corriente. En gasto corriente. Entonces, obviamente, nuevamente tenemos necesidad. Entonces, somos un país, llamémonos mal administradores, tenemos cero en administración. Los ejemplos son buenos a veces para graficar. Una familia, por esto de la ideología de género, no importa que sea el esposo o la esposa. Vamos a suponer que el esposo, ya, para que no se enoje. Si no se coge, ya, el esposo pasa 12 meses bailando y bebiendo y despilfarrando dinero con tarjeta de crédito. Y al final del año agarra y le dice a la esposa, ¿sabes qué? Ahora tú pagas la deuda de mi fiesta. Le deja con la deuda a la esposa. ¿Qué va a hacer esa pobre señora, pues? Si tiene que alimentar hijos. ¿Qué puede hacer? No le queda más que sacarse el aire e intentar pagar la deuda de la fiesta. Pero ¿qué tal si los hijos son medio no entienden y empiezan a seguirle reclamando las prebendas que tenían antes? Con deuda, con dinero que no era.
¿Cómo quieren que la señora haga algo con dinero que lo único que tiene que hacer es pagar una deuda? Ya no puede comprar el carro, ya no puede llevarse al cine. Obviamente, ¿quién es? La ineficiente, la mala, la que no puede. Con mi papá era lindísimo, lógico, pues. Gastando con tarjeta de crédito. Mi papá fue Correa entonces y mi mamá es Lenin Moreno. No sé si la mamá se Lenin Moreno, pero el papá fue Correa. Eso es al 100%. No hay alternativa. Ustedes deben entender. Voy a decir algo aquí. Mucho escuchaba yo durante 10 años esto de la competitividad sistémica. Con eso se pasaron 10 años hablando y con eso se inventaron los sectores estratégicos, que no sé qué, para invertir. Ya sabemos por qué eran estratégicos. Exactamente, ya sabemos por qué eran tan estratégicos. Que ya les dice la refinería, que ya les estoy haciendo, mejor, ya les repotencié la refinería, ya les dice hidroeléctricas, ya les dice carreteras. Eso demostraba, y por eso nosotros damos más de 12 años desde que el señor Correa era candidato. Decíamos, un individuo así no puede llegar a la presidencia, no saben lo que nos espera, pero obviamente ese discurso no le gusta a nadie, pues, ¿ya? Ese no le va a gustar a nadie, pero no es porque a nosotros nos guste decirlo, es porque es la realidad. Nuevamente repito, ¿qué creen? ¿Que a nosotros nos gusta que nos pasen insultando? No nos gusta, tenemos que simplemente decirlo, porque así funciona. Se pasó en esa teoría de la competitividad sistémica. Pero les voy a poner un ejemplo. Es como que una tienda de abastos en su barrio, porque ahora hay muchas, estas tienditas que se llaman legumbrerías, ¿ya? Que venden todo tipo de legumbres, de frutas y todo ese tipo de cosas. He visto en todos los barrios. En todos los barrios tienen, y aparte son indígenas, que se les acepta de muy buena manera en los barrios, no se les trata mal. Así es. ¿Ya? Se les acepta muy bien, son muy queridos en todos los barrios. Todos, porque hay más de uno, tienen su camionetita. Con eso se van a traer sus productos, ¿no es cierto? Funciona su negocio, su economía. Pero ¿qué tal si viene algún sabidísimo y le entrega un cabezal con esos trailers de 18 llantas? Y le dice, ¿sabes qué? Aquí está el cabezal para que trabajes. La señora, ¿qué va a hacerse con un cabezal, pues? Si ella solo tiene primero capital para a lo mejor llenar una camioneta. No tiene para mantener todo el tráiler ese. Y a lo mejor si llena el tráiler, esos productos que tiene son demasiados para abastecer el sistema. ¿Qué va a pasar con eso? El tráiler se va a deteriorar. Entonces, ¿qué sucedió en la economía ecuatoriana? Tenemos hidroeléctricas, tenemos carreteras, pero la producción no sube. Entonces, al revés. Lo que debieron haber hecho es invertir en producción, en toda esa agricultura, hacerle agroindustria. ¿Qué sucede ahí? El mismo sistema económico, el mercado, empieza a entender que producen más. Empuja para que haga. Entonces, si salían por un caminito así, ya no salen, pues ya están saliendo bastantes. ¿Qué hacen? Viene el Estado y les amplía el camino. Ahí salen ya más los camiones. Llegan a una carretera que era de ida y vuelta. ¿Qué sucede ahí? Ya es deficitaria, se hace la carretera. Pero no es que se hace la carretera y después ahora sí produzcan. Por eso el dinero no existe. Por eso estamos como estamos y ya las carreteras se están deteriorando. Yo siempre me preguntaba, decía, ¿y cómo se va a mantener estas carreteras? Hospitales gigantescos. Y déjenme decirles, porque la gente a veces no conoce eso. La infraestructura mejor que hospitales europeos y americanos. Pero no tienen médicos. No tienen el equipamiento. Conozco. En algún momento tuve la oportunidad de visitar un hospital del IES, nuevito, donde ¿qué es lo que hacían? Iban al laboratorio los pacientes, eso sí sentados muy bien, les tomaban las muestras de sangre, reunían en un cajón, iban a hacer un laboratorio viejo a unas 4 cuadras, no tenían los equipos en el hospital, pero la publicidad era maravillosa. Hay hospitales que no pueden hacer cirugías pequeñas y tienen que seguir derivando al Carlos Andrade Marín, por ejemplo, aquí en Quito. Y eso pasa, y eso es cierto, con el hospital del IES del Sur. Efectivamente. Entonces, aquí le llamaron, aquí siempre que ustedes van a escuchar, ahí están las carreteras, los hospitales, las escuelas, y resulta que tal vez son más pobres que hace 12 años. Economista, quiero agradecerle, ya me hacen la seña de corte, nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido
bueno el conversar con usted, porque hay que sincerar los datos. Usted lo ha hecho de una manera didáctica y creo que eso llega a los televidentes. Conocer cómo está el país, conocer que había un solo camino, ese camino prácticamente se lo cerró y ahora lo que nos queda es patear la pelota para adelante. Efectivamente, y es triste, pero así es la situación en la que estamos actualmente. Muy gentil. Le seguiremos invitando en los próximos días, en los próximos meses, para seguir hablando de economía y ver hasta dónde sigue avanzando esa pelota que estamos pateando. No se preocupe, que estaremos listos para seguir apoyando. Gracias, muy gentil economista. Amigos, el economista Jorge Palacios, economista destacado, con experiencia, tanto en el ámbito público como privado, haciéndonos ver cómo está la economía del país, cómo se han ido cerrando los caminos a raíz de estas reformas económicas, tributarias, laborales, que no pasaron. Es el famoso decreto 883, que tanto se lo nombró, seguramente fue tendencia a nivel mundial el número 883, y que ahora de a poco está mandando reformas laborales, tributarias, económicas, el gobierno, que bueno, son patear la pelota para adelante, como se dijo. Así que amigos, hasta la próxima, que pasen bien, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.